Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado de lujo. Se dice que México ha sido tierra de grandes arqueros y con Adolfo Ríos pues no fue la excepción. Creo que la selección mexicana a lo largo de la historia ha estado cubierta por muy buenos porteros, muy buenos arqueros nacionales. Ríos lo hizo en alguna época en la selección, lo recordamos todos. Yo creo que su momento cumbre fue en 1997 en la Copa América de Bolivia. Ahí a Ecuador le atajó nada más 3 penales y con eso la selección logró el pase a las semifinales. Adolfo Ríos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al Clan del Canicas. Al contrario, Gustavo, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, realmente es una historia, pero como bien lo mencionas, el momento más importante de mi carrera siempre fue representar a mi país, lo cual fue una gran bendición. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptarla. Es para mí un honor. Primero fuiste mi ídolo o te admiré a través de la selección nacional. Ya después, obviamente, en el 2000, ¿qué fue? 99, 2000 que entraste al América. Es correcto, en 2000 estuve ya en las Águilas. Ahí ya eras el portero de mi equipo. Oye, Adolfo, cuéntame, antes de obviamente del inicio en el profesionalismo, pues tiene que existir un vínculo, ¿no? Muchas veces los niños, pues a la pelota te la ponen enfrente y le pegas una patada en el 95% de las veces un niño, en la escuela, en donde sea. Pero ¿cómo inicia tu vínculo con el fútbol en tu infancia? O a través de quién, porque pudo haber sido un hermano, un papá, tío, Claro. primo. Mira, realmente el fútbol yo de niño no lo seguía. Siendo de Uruapan, en donde salir prácticamente de casa a la parte de atrás de la colonia donde vivíamos, a 3 cuadras se terminaba prácticamente la vivienda, entonces comenzaban las montañas, los ranchos, las huertas. Entonces teníamos una forma de crecer de niños inquietos, pero pocas veces eran buscadas en el deporte. Okay. Poco a poco me fui involucrando con el fútbol gracias a mi padre, porque mi padre era americanista. No teníamos una gran relación con él, porque en casa éramos 4 hombres, 2 mujeres. Okay. Y esa educación de rancho, de pueblo, tan severa, pues como hombres nos impedía acercarnos a mi padre como hubiéramos querido nosotros. Pero mis hermanas sí veía que ellas se acercaban mucho a él, las abrazaba, pero con los hombres era muy distanciado. Entonces, en una ocasión, papá veía los partidos los fines de semana. Cada fin de semana estaba viendo jugar al América. Y sinceramente, yo me mareaba ver un partido porque las televisiones eran en blanco y negro. Ajá. Siempre la pantalla estaba brincando y no identificabas cuál equipo era cuál si era una televisión en blanco y negro. Entonces, ver un partido era marearse. Entonces, yo no quería saber nada de fútbol. Pero mi padre un día veía un juego y estaba solo y yo de lejos lo veía. Entonces, cuando mete un gol América, él se levanta a festejar y no tenía con quién hacerlo, estaba solo. Entonces, en ese momento dije, bueno, si no tiene con quién festejar, pues me voy a acercar para festejar con él. Y me senté al lado de él. Entonces, cuando me siento al lado de él, me dice, volteé, me dice, ¿qué pasó? Entonces le dije, pa, yo también le voy a la América. Yo tenía en ese tiempo 8 o 9 años. Entonces me dice, está bueno. Y me pone la mano en la cabeza. En ese momento dije, ya aquí soy. Dije, si no he tenido un acercamiento como yo hubiera soñado con mi padre, pues va a ser a través del fútbol, porque de otra manera se veía muy complicado. Y mete otro gol a América. Entonces, cuando papá se levanta a festejar, abriendo sus brazos hacia mí, no, hombre, pues yo me aventé y lo abracé y grité con todas mis fuerzas, gol, festejando un gol que no sabía ni quién había metido el gol. Entonces, de ahí empecé yo a buscar algo, porque cuando me abrazó, pues yo dije, lo apreté y gritaba yo gol. Y después me bajó y me dijo, bueno, listo, listo. Y en ese momento yo veía como mi padre veía la televisión y cómo se refería a los jugadores. Ajá. O sea, no solamente a los jugadores de América, sino también a los jugadores de los otros equipos porque los conocía. Pero los veía con admiración, los veía con respeto, los veía de una manera como si los conociera a través de la televisión. Les llamaba por su nombre y se dirigía a ellos. Cuidado tu espalda, fulano. Y entonces,
cuando empecé a ver eso, yo me visualicé y dije, voy a estar en la televisión jugando fútbol para que mi padre me pueda ver y me pueda hablar, así como les hablo a los jugadores, me puede hablar a mí. Y entonces ahí hice un compromiso de querer jugar al fútbol. Después conocí ya la posición de la portería por mi hermano mayor, que él era portero de segundo de primaria, de su salón, y me llevó a uno de sus partidos y me enamoré de la posición. A mí me encantaba despegarme del piso. En la habitación donde dormíamos éramos 3 hermanos y estaban las 3 camas seguidas y había una cajonera donde teníamos repartidos los cajones para cada uno. Pero yo me subía y de ahí volaba a las camas porque yo decía, yo quiero sentir que me despego del piso. Y cuando conozco la posición de portero, pues me enamoré de ella. Entonces dije, eso es lo que yo quiero. Y desde ahí prácticamente jugué, me preparé y soñé en ser portero profesional. Ok, y ya ahí cuando tenías ya digamos, la meta o el objetivo trazado, obviamente llegas al fútbol profesional, me imagino, a tercera, segunda división, pero ¿cómo se da ya tu llegada a Pumas, por ejemplo, que es el equipo en donde tú debutas? Mira, cuando llego yo soy de Uruapan, entonces los equipos donde yo debuté fue en tercera división, en los Aguacateros de Uruapan. Ascendimos a segunda división. Cuando tenemos ese ascenso, que era en ese entonces la segunda B, nos toca enfrentarnos ya a equipos con los que en tercera división difícilmente nos podemos enfrentar. Y nos enfrentamos a Pumas Enep, que era un equipo filial de Pumas, también de segunda división. Okay. Ellos, si mal no recuerdo, jugaban sus partidos en aquel entonces de locales en Tenancingo. Posteriormente ya migraron y estuvieron jugando ya de locales en la Magdalena Michuca. Okay. Y después cuando llego yo a Pumas, me quedo en el equipo de segunda división y ya comenzamos a jugar los partidos en CEU. Entonces, el primer equipo prácticamente que me abrió la posibilidad de debutar y de buscar mi sueño, pues fue Pumas. Oye, Adolfo, y luego llegaste a Pumas, me imagino, a la Casa Club, ¿no? Así es. Sí, llegué a Casa Club. En ese entonces habíamos como unos 40 chavos buscando las pruebas en Pumas para quedarnos. Entre ellos estaba el mismo día que llegué yo a Pumas, llegó a probarse también Jorge Campos, ahí nos conocimos. Fernando Bernal, que después debutó también en Pumas en primera división, después jugó en Morelia. Eugenio Constantino, que también debutó en Pumas y después jugó en Cruz Azul, en Irapuato. Okay. Y muchos otros que llegaron a fuerzas básicas o a la reserva profesional o a segunda división. Okay. Pero éramos como 40 chavos que estábamos ahí viviendo en la Casa Club. Y okay. Lógicamente, los que éramos de más lejos, sí nos daban la posibilidad de estar viviendo ahí. Y en ese entonces habríamos unos, yo creo como 10 jugadores que estábamos en la Casa Club, que nos daban la posibilidad de quedarnos ahí mientras duraba la prueba. Ok. Oye, ¿y cómo es el ambiente ya en una Casa Club? Porque pues te puedes hacer muy cuate de la persona que está ahí contigo, pero a la vez es tu competencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, directo de Campos, que se quedan 2 de 4 eran porteros. Sí, mira, como hay una intención y un propósito, en ese momento no hay una situación de pensar en que estás compitiendo con alguien, porque el que debe demostrar un deseo, una posibilidad de acuerdo a sus cualidades, pues es cada uno. Porque las pruebas incluso no eran ponernos pruebas a ver quién tenía más puntos por algo, ni mucho menos. Y creamos un vínculo, creamos una amistad, la mayoría de los que estábamos ahí. Lógicamente, de todos los que te dije, nos quedamos solamente 4. Los demás los conocimos ahí en las pruebas, pero después ya difícilmente los llegamos a encontrar de nuevo, tal vez en algún partido en segunda división nos llegamos a encontrar. Pero esa competencia es completamente sana. Cuando terminó la prueba, nos juntaron a todos, a los 40 chavos que estábamos entrenando. Y nos dijeron, bueno, queremos agradecerles. No hay ninguno de los que están aquí que en este momento esté
el club interesado en ellos para que se puedan quedar en primera división. Entonces, cuando dijeron eso, de alguna manera me llegó una decepción porque yo había dado todo y yo sentía que me podía quedar. Pero después dijeron, pero tenemos algunos de ustedes que queremos hacerle la invitación para el equipo de segunda división y para reserva profesional. Entonces, ahí, por supuesto, que cambió mi semblante nuevamente porque yo jamás pensé que iba a llegar y me iban a contratar para primera división. O sea, viniendo de segunda división, era prácticamente imposible. Entonces, y ahí fue que nos nombraron. Entonces nos nombraron, dijeron Jorge Campos, Fernando Bernal, Eugenio Constantino y Adolfo Ríos, nos gustaría platicar con ustedes. Entonces, en ese momento, bueno, nos separaron, todos los demás les dieron las gracias, se fueron, y a nosotros nos dijeron, entonces nos dijeron, nos gustaría que se quedara, a mí me dijeron, ojalá que te puedas quedar en el equipo de segunda división de Pumas CNEP. Entonces, a Jorge se quedó con el equipo de la reserva profesional, igual que Bernal y Eugenio Constantino. Entonces, nos quedamos prácticamente en institución, que era lo que estábamos buscando. Ok. Oye, ¿y cómo? Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, le pedí ahí en mi página y a algunos amigos que me hicieran preguntas para ti, porque el tema, como no es en vivo, pues para no dejarlos fuera de la plática. Entonces tengo dos preguntas y una anécdota que te voy a hacer por parte de ellos. La primera es de Josafat Córdoba, a quien le mandamos saludos. ¿A los cuántos años debutas y por qué te vas de los Pumas hacia Veracruz? Mira, yo llegué a los 17 años a Pumas y debuté a los 19. Ese año que debuté, en el siguiente torneo ya era titular del primer equipo. Estuve 4 años en primera división con Pumas. Cuando en el 90 viene una invitación de parte de Veracruz, más bien una propuesta económica incluso, por mis servicios por parte de Veracruz. Estábamos en pretemporada, recuerdo perfectamente, se acerca a mí Miguel Mejía Barón, que tengo toda mi admiración, todo mi respeto para él, y me dice, Adolfo, hay una propuesta muy interesante para el club y para ti del equipo de Veracruz. Veracruz tenía en ese entonces un torneo en primera división. Ya había terminado ese torneo, iba a arrancar su segundo torneo. Entonces era una situación impresionante cómo se vivía el fútbol en Veracruz. Y me dijo que lo tenía que decidir yo. Entonces en ese momento, platicando con él y viendo que era una propuesta que me convenía a mí y una propuesta que al club le venía bien también en la situación económica de venta de un jugador, tomé la decisión de buscar nuevos rumbos, de buscar nuevos aires y de buscar ese sueño de ir fincando una carrera en primera división, ahora en Veracruz. Y así fue como llegué a Veracruz. Ok, perfecto. Yo soy del estado de Veracruz, entonces, aunque muy niño, me acuerdo cuando tú jugabas ahí en los Tiburones. La otra pregunta es de Alejandro Ávila. Me dice que hay muchos niños que soñamos algún día con ser futbolistas y son pocos los que lo logran. Seguramente hay mucho trabajo detrás de eso y compromiso, dedicación y muchas cosas más, ¿no? Pero me pregunta Alejandro si tú en algún momento sentiste que no ibas a llegar o ya estando ahí quisiste tirar la toalla porque no te gustó o porque hubo alguna complicación. Si es así, ¿cuándo fue y qué fue lo que te hizo mantenerte? Mira, las complicaciones son en todo momento. Desde que yo estaba en tercera división, todo lo que es la competencia, el sacrificio, tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Y me refiero a un precio que tiene que ver con la disciplina, con el compromiso, con el trabajo. Cuando llego yo a primera división, sí tuve un momento muy complicado al inicio de mi carrera, pero cuando eres joven regularmente, sueñas y ves que todo es color de rosa. Empiezas, debutas en primera división. Yo ya había tenido convocatoria incluso a una selección B de selección nacional mexicana. Entonces ya había una situación de fama
en el fútbol. Y yo decía, no, hombre, qué hermoso es el fútbol. La gente me paraba en la calle para pedirme fotos, autógrafos. Entonces la gente me conocía, ya empezaba a ganar dinero. Entonces viene la final de Pumas contra América. En esa final la perdemos, y la perdemos porque me equivoco en la posición y me hacen un gol que prácticamente acaba con el ánimo del equipo en el momento en el que fue, y en una equivocación mía. Entonces en ese momento, después de ese juego, perdemos la final, y después de ese juego cambia radicalmente mi vida, porque lo que antes era todo buena onda, todo fama, todo cordialidad, todo amabilidad, se cambió. Entonces ahora ya fue una situación hostil. Mi coche lo rayaban, ponchaban las llantas de mi auto, la gente me agredía en la calle, no toda la gente, pero había gente que me agredía en la calle. Me llamaban por teléfono para amenazarme en ese entonces todas esas situaciones y todo ese tipo de cosas fueron duras, porque yo dije, no, el fútbol no es tan bonito. Entonces ya se están metiendo directamente conmigo y me voy a retirar. Entonces dije, me voy a retirar del fútbol. Entonces, prácticamente a mis 19, 20 años, yo ya quería retirarme del fútbol por lo que estaba presentando en mi vida. Entonces, cuando hablo con mi hermano mayor, le digo, ¿sabes qué está pasando todo esto? Me dice, pues acá están diciendo lo mismo en Uruapan. Entonces, si vienes para acá, te vas a encontrar con lo mismo. No va a cambiar absolutamente nada. Así que toma tu decisión. Entonces, ahí tomé una decisión. Yo dije, si tengo que ser campeón de primera división para demostrar que valgo en esta profesión, pues lo voy a conseguir. Y a partir de ese momento comencé a trabajar para ser campeón. Nunca salí en la noche, nunca me desvelé, nunca tomé, nunca fumé. Llegaba una hora antes de cada entrenamiento y me iba una hora después de cada entrenamiento para llegar a ser campeón. Esa final fue en el 87, yo salí campeón hasta el 98. Entonces fueron 11 años de estar con el compromiso, trabajando horas extras para poder ser campeón. Ese nivel y ese trabajo me llevó a selección nacional, pero mi intención era ser campeón. Dije, si no soy campeón no voy a conseguir demostrarle a toda la gente lo que soy y lo que valgo. Entonces, cuando salgo campeón con Necaxa contra las Chivas en el Estadio Jalisco, prácticamente me quité una losa de encima de muchos años. Y ahí literalmente me liberé de toda esa presión que el fútbol y que el compromiso y el sacrificio hasta ese momento yo estaba cargando. Claro, pues sí, fue difícil ese gol que dices, creo que fue de Adrián Camacho, ¿no? Es correcto. No, obviamente no la vi en vivo, pero ya vi Sí. videos. Sí, Adrián Camacho le pega, había estado lloviznando, entonces yo era un portero que en ese entonces jugaba adelantado por la situación del equipo. Entonces cuando veo que él me mira que soy adelantado y se agacha para pegarle, yo arranco hacia atrás y él le pega, pero cuando veo cómo le pega, que no le pegó tan bien, sí le pegó fuerte, pero no tan bien, pues yo me quiero detener y al estar mojado, mis pies se resbalaron y cuando me quise impulsar, me patiné, entonces el balón termina picando antes que yo y me pasa por encima. Sí, sí, entonces, sí fue una equivocación grande que nos costó mucho. Ok. Y la otra es una anécdota de Beto Ornelas de Ciudad Victoria. Dice que él de niño empezó a jugar de portero y le dieron el jersey con el número 25, que era un jersey morado. Entonces, él tiene un hermano Cuate. Entonces, el 25 obviamente es el número que tú utilizabas y sus amigos del equipo le decían Cuatolfo Ríos. Ah, pues qué padre. Fíjate que he tenido mucha interacción con muchos porteros que me han dicho que también usaban el 25 por mí. Y eso es un halago, por supuesto. Incluso hay porteros y ha habido porteros después de mí que han usado el 25 precisamente como un homenaje a lo que me tocó hacer dentro de las canchas. Entonces eso pues es un agradecimiento en todo momento para mí. Es que
prácticamente, digo, no es porque estés aquí, pero realmente eras de los porteros más completos o de los porteros más completos que ha tenido México, porque hay algunos que dices, nomás le falta salir, como el caso de Memo Ochoa, ¿no? Que se le critica mucho su salida, otros que se equivocan en los momentos importantes, cosas así, o los tiros libres no los miden bien, los tiros de lejos, cosas así. Y contigo no, o sea, tenías todo, salías por arriba, achicabas, te ibas a los pies del futbolista, hacías el famoso Cristo, o sea, tenías mucha variedad y eras un portero muy completo. Mira, hay porteros que nacen, y te puedo dar, por supuesto, el ejemplo de Jorge Campos, que Jorge Campos para mí ha sido el máximo ídolo en la portería de nuestro país. Más allá, por supuesto, de que haya grandes leyendas como la Tuta Carvajal con 5 copas. Pero yo te digo de Jorge porque él nació con esa virtud. Y cuando llegábamos a pretemporadas, él prácticamente parecía que llegaba de pretemporada, que nunca había parado, que había estado entrenando en todo momento porque es una situación natural que él tenía. Y habemos otros porteros que, aunque nacimos con el don, tenemos que trabajarlo permanentemente para poder tratar de acercarnos lo más posible a un nivel. Y a mí prácticamente lo que me llevó a conseguir cosas importantes fue el trabajo diario, el trabajo, la entrega, el llegar a cada entrenamiento y aprender algo nuevo en cada entrenamiento. Y lógicamente la actitud para poder entregarte en todo momento. Claro, oye, y luego aparte mencionas a Jorge Campos como el máximo ídolo en la portería de México, pero lo tenías en la banca en los Pumas, o sea, eres de los pocos que puedes presumir que banquearon a Jorge Campos, ¿no? No, y él lo menciona, ¿eh? O sea, él lo ha mencionado públicamente. Jorge, somos grandes amigos. Si bien es cierto, después de que terminó nuestra carrera, no convivimos como nos gustaría por los tiempos y por las actividades de ambos, pero yo conozco a su familia, él conoce a mi familia, tenemos muchos años de conocernos y él mismo lo ha comentado. Es el único portero que me mantuvo en la banca durante 4 años fue Adolfo Ríos. Entonces, sí fue un proceso, pero sabiendo lógicamente que esa calidad y ese don con el que él nació, pues le daba para jugar hasta de delantero. Entonces hubo partidos en Pumas en donde yo estaba de portero y Jorge estaba de delantero. Entonces, prácticamente sabiendo que en ese entonces, tener esa cualidad y esa dualidad, pues no era sencilla. Claro. Oye, Adolfo, y luego ya de que pasas en Veracruz, que te va, a ti personalmente te va bien porque te mantenías en selección, y aunque el equipo pues no le iba tan bien como a lo mejor parecía que podía irle, pero a ti personalmente te fue bien. Llegas a Necaxa, en Necaxa pues ya compites, llegabas a un equipo que venía de ser campeón y de que peleaba títulos, y ahí es donde dices, me imagino, no, pues el título por el que me lo he estado rifando debe de caer aquí, ¿no? En el Necaxa. Sí, mira que llego yo a Necaxa después de la Copa América 97. Okay. Entonces, había jugado Copa América, había jugado eliminatoria mundialista, había jugado Copa USA, habíamos salido bicampeones en Copa USA, que hoy en día es Copa Oro. Habíamos jugado la Copa Quirín, la Copa Carlsberg, todas ellas con selección nacional y yo jugándolas. Entonces fue una etapa desde el 96-97 de mucha actividad con selección nacional, precisamente para poder buscar el boleto para Francia 98, el cual conseguimos 2 jornadas antes que terminara la eliminatoria mundialista de ese entonces. La verdad es que cuando llegué a Necaxa llegué ya como un portero más experimentado, más hecho, ya con una madurez, no solamente en primera división, sino ya también un palmarés importante en selección nacional, con torneos internacionales jugados. Entonces sí llegué más completo. Y me tocó jugar 2 finales con Necaxa. La primera fue contra Toluca, que perdemos ese partido.
Que les dan la vuelta, ¿no? Exactamente, allá en la Bombonera. Pero al siguiente torneo inmediato, llegamos a la final nuevamente. Y ahora contra Chivas. Y en ese partido allá en el Estadio Jalisco, tuvimos esa bendición de conseguir el título. Y habíamos peleado mucho por eso, por ese título, por supuesto. Y por fin se nos dio, y se me dio de manera personal ser campeón. Y atajaste un penal ahí, ¿no? En esa final a Coyote. Sí, es un penal que Marcus López comete una falta dentro del área al Tiburón Sánchez. Entonces, yo ya había tenido anteriormente la posibilidad jugando contra Luis García. Ya le había atajado 2 penales a Luis anteriormente. Entonces, cuando viene la jugada de penal, se acerca Carlos Hermosillo y me dice, ¿a qué lado te vas a tirar? Me preguntó. Entonces le digo, déjame ver quién lo va a tirar. Entonces volteo y yo veo a Luis. Le digo, si es Luis, voy a mi derecha. Porque Carlos se ponía del lugar a donde él sabía que iba a tirar para, en caso de que yo lo atajara, pues ser de los primeros en llegar exactamente para el rebote. Entonces me dice, perfecto. Y en ese momento volteo y al que veo con el balón en las manos es a Alberto Coyote. Entonces le grito a Carlos, Carlos, ven. Y regresa, entonces le digo, ¿sabes qué? No voy a la derecha, voy a la izquierda, lo va a tirar el Coyote. Me dice, perfecto. Entonces llega Coyote, tira el penal, yo me tiro a la izquierda y termino atajando el penal que nos dio la tranquilidad de mantener el 0 y después Chava Cabrera hace el gol en el segundo tiempo, el primer gol, y después con una gran jugada entre Carlos Hermosillo y Aguinaga, le toca el balón a Sergio Vázquez y hace el segundo gol. Cuando fue el segundo gol ya faltaba muy poco para que el partido se acabara. Y ahí pude sentir, con el 1-0 todavía había mucha presión, entonces ahí pude sentir que estábamos cerca de ser campeones. Claro, ya ese gol de Hermosillo lo recuerdo mucho. Hermosillo, de hecho, yo soy de un pueblo que se llama Sacamixtle, que está a 10 minutos de Cerro Azul, Sí, que es de donde es Carlos Hermosillo. así es. Entonces, seguía de cerca más o menos la carrera de Hermosillo. Aunque gracias a Dios no le voy a Cruz Azul. Oye, Adolfo, y luego ya cuando llegas obviamente al América, que era el equipo, o es el equipo, o de los equipos más poderosos de México, de mayor nombre, tú te habías quitado recientemente una losa de 11 años sin ser campeón, pero llegas al América y te toca sumarte otra que ya tenía el club, ¿no? Que eran 12, 13 años hasta que llegaste al título. Pero aparte, Sí, tu papá americanista, entonces me imagino fue algo muy padre, ¿no? sí, sí, fue algo, lógicamente, fíjate, mi padre cuando yo llegué a Pumas, me llamaba y me decía, mándame mi pants, talla extra grande de Pumas, y se lo mandaba. Y después llego a Necaxa, a Veracruz primero, y me dice, mándame mi pants de Veracruz, y se lo mando. Mi papá era muy grande, era alto. Y después llegó a Necaxa y me mandan mi pants de Necaxa. Entonces yo le pregunté a mi hermano, ¿qué hacen papá? Me dice, se pone su pants y se va a la cafetería que está en los Portales, en el centro de la ciudad, y con su pants del equipo donde juega su hijo, se pone a tomar su café todos los días. Yo le dije, no me digas, me dice, sí. Cuando llegó a América me llamó y me dice, me mandas mi pants, mi playera, mi gorra y mis tenis de la América. Entonces, se los mandé y tuvimos esa bendición y tuve la alegría, gracias a Dios, de compartir eso con mi padre, porque increíblemente lo que me unió a mi papá, que fue el fútbol, fue lo que me alejó de él, porque yo tuve que dejar mi familia a los 16, 17 años para buscar mi sueño en la Ciudad de México. Y el primer contrato que me hicieron fue por 5 años. Entonces yo dije, ya no voy a regresar. Y ya no regresé a mi pueblo. Entonces, porque el fútbol fue en toda mi carrera, pues prácticamente mi juventud en el deporte, ¿no? Okay. Oye, y el momento en donde le ganan al Necaxa y se quitan esa sequía de 13 años,
que a mí me tocó vivirla pues completa, porque yo empecé a ver, soy del 86, entonces empecé a ver la época donde Claro. no ganaban y me tocaba sufrirlas, ¿no? Pero en esa final, pues afortunadamente ganaron. ¿Cómo se vivió eso en la parte del grupo de ustedes? Mira, nosotros en esa liguilla calificamos en 8º lugar. Ujú. No éramos los favoritos. En esa liguilla, si mal no recuerdo, La Piedad con Vucetich había quedado como superlíder. Nosotros jugamos contra ellos y les ganamos, los eliminamos. Y la semifinal nos toca contra Pumas. Entonces terminamos ganándole también, eliminando a Pumas, jugando incluso en CU como visitantes el partido de vuelta. Y cuando llegamos a la final, pues dijimos, ya estamos en la final, tenemos una gran posibilidad de hacer historia, porque lo que hace historia en los equipos son los campeonatos. Entonces, sabíamos que iba a ser complicado. Necaxa no había recibido un solo gol en la liguilla. Entonces era un equipo muy ordenado, bien trabajado. Y sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Con el 2-0 del partido de ida y pocas oportunidades de nuestra parte para buscar acercarnos en el marcador, se veía muy complicado. Y más porque Necaxa era un equipo bien ordenado. Entonces todavía cuando en el segundo partido, ya el partido de vuelta, terminó el primer tiempo. Íbamos todavía 2-0. Entonces, y sin tener nosotros un manejo de partido o que estuviéramos avasallando al Necaxa o metiéndolo tanto en problemas. O sea, Necaxa se veían bien tranquilos. Entonces, incluso pasó una persona de un cargo en el Necaxa por la cancha, por supuesto el cuerpo técnico, y me dijo, Adolfo. Entonces volteo. Por supuesto yo había trabajado con él, pues lo conocí, yo estaba en Necaxa. Me dice, estás en el equipo equivocado. Hoy Necaxa va a ser campeón. Entonces le digo, si te toca ser campeón, felicidades, felicidades. Y listo, fue todo lo que intercambiamos. Cuando hacemos el primer gol, cambió la situación. Porque toda esa tranquilidad, ese manejo de partido, esa madurez que habían mostrado los jugadores de Necaxa, se comenzó a tambalear. Cuando hacemos el primer gol, que es de Patiño, en ese momento la gente despertó de una situación de letargo que el mismo Necaxa nos había sumido en ese partido. Entonces, con ese gol prácticamente la gente renació y revivió. Y el estadio se empezó a mover de una manera diferente. Toda la gente empezó a brincar y se veía y se sentía algo distinto. Y en ese momento empezamos a ver en la cancha que era solamente otro gol lo que necesitábamos para empatar. Y se empezaron a gritar entre los jugadores de Necaxa. Ya la seguridad y tranquilidad que ellos manejaban se empezó a perder. Ya en su lenguaje corporal y en sus gestos ya eran diferentes, ya eran reclamos, ya eran gritos, ya no era apoyo tanto al compañero. Hacemos el segundo gol y no, hombre, el estadio parecía que se iba a caer. El estadio parecía que se iba a caer. O sea, era una cosa irreal ver tantas banderas ondeando, tanta gente gritando y una euforia de que habíamos empatado y de que la posibilidad, por supuesto, de ese título estaba más cerca que nunca. Entonces, en ese torneo se jugó el Gol de Oro. Posteriormente cambió. Pero ese Gol de Oro prácticamente era el que mete gol gana. Entonces ya en tiempos extras, por supuesto que la presión era mucho mayor. La presión era más, pero la gente nos estaba inyectando no solamente un sueño, no solamente un propósito. Nos estaba inyectando una energía con su apoyo, pero principalmente con su necesidad, con la necesidad de cada aficionado que estaba ahí. No solamente de romper con una racha de 13 años,
porque son 13 años de burlas, son 13 años de estar enfrentando a los aficionados de todos los demás equipos que regularmente están contra América. Entonces, sí había algo distinto. Tengo la bendición de hacer una tajada en tiempo extra. A Gutiérrez, ¿no? A Carlos Gutiérrez, que fue un regalo del cielo, porque yo no pude ver el balón, porque el balón le pasa entre las piernas a Salinas. Y cuando tienes una reacción que es reflejo, son las reacciones cuando son en corto, que alguien te la desvía y tú reaccionas en corto. Pero tener una reacción como la que tuve para llegar a un balón tan lejano de donde yo estaba, era mucho más complicado. Por eso cuando atajo ese balón, yo me di cuenta que lo había atajado hasta que sentí el balón en la palma de mi mano. Y después volteo para ver quién me había jalado. Porque hay regalos del cielo y ese para mí fue uno de ellos. En ese momento sentí mucho más cerca que íbamos a ser campeones. Claro. Yo esa final, bueno, obviamente la vi en casa de mi abuelita, como loco, me acuerdo que terminó el partido, era la primera vez que veía a la América ganar algo, entonces pues estaba vuelto loco, pero esa final todos obviamente recordamos al Misionero Castillo, ¿no? Que es el que mete el gol del Gane, pero sí, gran parte pues fue de verdad gracias a ti, además de esa que mencionas antes, en los 90 minutos le tapaste una, creo que no sé si al Rambo Sosa o a Sague también, pero es arriba, Sí, que esa pudo haber también acabado la final y sí, claro, fue el Rambo Sosa. nos mantuviste ahí. Sí, fue un remate de cabeza del Rambo Sosa. Él la dirigió muy bien porque no era un remate nada sencillo. Hasta el día de hoy el Rambo me sigue reclamando de esa tajada. Y fue a mano cambiada y no era nada sencillo porque el balón venía de derecha a izquierda, muy bombeado para meterse en el ángulo prácticamente. Claro. Entonces, tuve también esa tajada que nos dio la posibilidad de mantener en todo momento el empate y de haber caído ese gol, pues prácticamente otra cosa hubiera pasado. Pero al momento del gol del Misionero, con la euforia que había en el estadio, todos corrieron, todos brincaban, todos corrieron, salieron corriendo atrás del Misionero, todos absolutamente. La banca entró corriendo inmediatamente a la cancha, pero yo volteé a ver al árbitro, porque ya habían anulado un gol anteriormente. Hacia Entonces, al Bam, ¿no? sí, por eso yo volteé a ver al árbitro para decir que el árbitro, yo ver lo que él dijera, se acabó. Y así fue, entre toda la gente yo volteaba a ver y cuando veo al árbitro ya diciendo se acabó, y en ese momento yo salí corriendo, no atrás del Misionero, salí corriendo al otro lado, porque yo traía mi fiesta aparte en ese momento. Yo tenía en ese momento un agradecimiento a Dios por ese regalo que nos estaba dando. Y cuando yo iba corriendo hoy, viendo a la tribuna, viendo a la gente, veía a la gente llorando, pero de felicidad, eufóricos, aventando playeras para arriba, banderas para arriba, gente brincando. Había mujeres con su bebé vestido de América brincando, llorando. Entonces, sí fue una situación completamente distinta. Mis campeonatos, uno lo gané de visitante, con muy poca gente nuestra en Necaxa, y otro lo gané como local prácticamente en el Estadio Azteca, con nuestra gente. Claro. No puedo decirte que tiene uno más valor que otro, porque el primero me quité una losa encima, y el segundo me dio una gran felicidad por la gente, por mi padre, y por el placer de contribuir después de 13 años de sequía. Claro, ese gol, me acuerdo en ese gol del Bam Bam, rapidito te digo, yo, el vecino de mi abuelita era necaxista, entonces metió el gol el Bam Bam y yo salí corriendo a gritarle el gol a su casa, ¿no? Claro. Y luego él sale y me dice, lo anularon y yo, puta. Exactamente, exactamente. Por eso esperaba yo en esa, primero quería ver que de verdad había sido el gol, porque desde lejos yo sí veo que Navarro alcanza a desviar el balón y que pegue en el travesaño. Después de que pegue en el travesaño, no tengo yo la certeza tan lejos de ver si haya picado adentro
o había picado en la línea. Entonces, tan lejos no se veía, hasta que veo que todos levantan los brazos y salen corriendo, y volteo a ver al árbitro que dice que se acabó, y al abanderado corriendo a media cancha, no, pues en ese momento a festejar. Oye, Adolfo, ya para terminar rapidito, de la selección mexicana, la Copa América, como dices, la eliminatoria, y cuando todo parecía indicar que ibas al Mundial, pues se dio la noticia de que no ibas. ¿Cómo lo tomas después de haber, sobre todo, haber llevado ese pasado de eliminatoria a Copa América y todos los torneos que jugaste? Mira, no es tomar cosas con filosofía, es tomar cosas con realidades. El que definió que yo no estuviera en ese mundial fue el entrenador, y el entrenador fue Manolo Lapuente, y él fue el que dio la lista de los jugadores que iban al mundial, y esa era su responsabilidad. Entonces no tengo por qué reclamarle absolutamente nada, porque si él me hubiera llevado, pues yo no hubiera llegado a preguntarle, profe, ¿por qué me trajo? Y si no me llevó, pues tampoco le voy a preguntar por qué no me llevó. Pero lógicamente yo me quedo con un gran sabor de boca. Primero, porque conseguimos el boleto para el Mundial de Francia 98, jugando la eliminatoria mundialista, ganándole 1-0 a El Salvador, ahí en El Salvador, y con esa victoria, con gol de Luis García, con esa victoria conseguimos el boleto 2 jornadas antes de que concluyera la eliminatoria mundialista. Entonces fuimos parte importante para conseguir el boleto. Estoy en el álbum de Panini como portero titular en selección nacional. Con eso. Y en aquel entonces se mandaron a hacer unas figuras de los jugadores más emblemáticos de esa selección. Estaba Sague, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Luis Hernández, Luis García, Beto Aspe, Adolfo Ríos. Entonces también en esa mandaron a hacer mi figura de colección como seleccionado nacional para Francia 98. Entonces, es cierto, no estuve en la lista definitiva, pero lo que la gente me hizo sentir y me hizo saber cada vez que los medios de comunicación, los programas de radio, de televisión, me dijeron, tú merecías estar en esa lista. Y eso para mí tiene más valor, el reconocimiento de la gente, a que yo hubiera ido al mundial y la gente me dijera, no merecía estar en el mundial. Entonces, yo en ese sentido estoy tranquilo porque hice lo que me correspondía para alcanzar un mundial. Y si no dependió de mí, yo estoy tranquilo. Porque, repito, en el de Panini estoy en el mundial. Claro, de hecho, ha habido injusticias de este tipo, pero tú eres de las más, o la tuya es de las más sonadas, o la más, pues digamos, la más drástica, porque sí merecías estar en el mundial, sinceramente. Adolfo, y luego también qué bueno que no te llevaron al del 2002 porque se jugó sin seleccionados, no hubieras jugado la final con Exactamente. Ahí nos diste el título. Adolfo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Fue un placer platicar contigo. Como te dije, primero te admiré, te veía jugar en otros equipos, en la selección mexicana, atajar esos penales en la Copa América. Y luego ya te vi en el América y ahí ya eras el mejor portero de México. Muchas gracias, Gustavo. Mira, para mí es un placer que gracias a ustedes, a las entrevistas que ustedes hacen, seguimos llegando a mucha gente y mucha gente sigue conociendo esas experiencias, esos sacrificios, esos fracasos que hemos tenido como jugadores de fútbol, pero también esas victorias y esos éxitos. Entonces agradezco mucho la invitación, te mando un abrazo fuerte, estaremos en contacto y un abrazo para toda la gente que ve en tu programa. Muchísimas gracias, de verdad, y ahí estamos en contacto para ver si después vienes otra vez. Gracias. Te mando un abrazo, Adolfo. Dios te bendiga, gracias. Muchas gracias.